acelerar. Buenas tardes, alumnos. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctora, se puede apreciar la pantalla. Esperamos unos 5 minutos para que se incorporen algunos compañeros más. Comenzamos. Cocofantos trabajando. Okay. Bien, alumnos, voy a comenzar la clase entonces. Este es el primer tema de neurofisiología. Vamos a hablar de los potenciales neuronales. Y para esto tenemos que centrarnos en la unidad funcional de todo el sistema nervioso, que es la neurona. A ver, estaba buscando un puntero, pero no sé por qué no encuentro un puntero. Bueno, entonces, hablemos de la neurona. La estructura básica de la neurona, como pueden ver ahí, está el soma, ¿no? El soma, que está ahí en violeta, que es el cuerpo neuronal que contiene el núcleo,
y que tiene además esas prolongaciones citoplasmáticas llamadas dendritas. Dentro del cuerpo del soma está el retículo endoplásmico rugoso en gran cantidad, que son denominados sustancia de Nills. Seguido a la neurona vamos a tener un axón. El axón puede o no tener mielina. De hecho, cuando hacemos un corte transversal de un nervio, vamos a encontrar generalmente mayor cantidad de axones sin mielina. ¿Y para qué sirve la mielina? Sirve para incrementar la velocidad de conducción nerviosa, para hacer la conducción nerviosa saltatoria, que ya vamos a mencionar luego. Y como ven ustedes ahí en la figura, la mielina está dispuesta por espacios más angostos que no contienen mielina, que son los llamados nodos de Rennes. ¿Y quién es el responsable de desarrollar la mielina? Pues lo es en la célula de Schwann. Ahí está el punto. Entonces, este es el nódulo de Reingier y este espacio más estrecho esos son los nódulos de Reingier. Estos son los nódulos de Reingier y esto es una célula de Schwann que ha construido capas de mielina alrededor del axón en forma de capas de cebolla. De tal modo que en lugar que mi conducción nerviosa sea así, varios saltitos pequeñitos, va a ser en esta forma. Y va a poder aumentar la velocidad de conducción. Entonces nos formulamos esta pregunta inicial. ¿Qué pasaría si no existieran gradientes iónicos en la membrana neuronal? Pues obviamente, si no hay esas diferencias de potenciales, esas diferencias de gradientes causados por la cantidad de iones en el intracelular y el extracelular, pues no tendríamos los potenciales de acción. Y si hablamos de gradientes iónicos, tenemos que hablar de los canales iónicos, porque es a través de estos canales iónicos que van a discurrir los electrolitos del intracelular al extracelular. Así tenemos canales pasivos, canales dependientes de voltaje, bombas de canales, canales dependientes de una sustancia adicional y canales de transducción. En cuanto a los canales pasivos, estos siempre están abiertos, no requieren energía para estar abiertos y permiten, como ahí dice en la diapositiva, un paso de los iones de un lado a otro. ¿Bajo qué circunstancias? Pues obedeciendo las simples reglas, las leyes osmóticas. Entonces pasarán los iones del lugar de mayor concentración al lugar de menor concentración. Los canales dependientes de voltaje, estos contienen aminoácidos que son sensibles al voltaje, que hacen que se abran o se cierren el poro del canal para permitir el pasaje del ion, que generalmente va en contra de lo que es la difusión normal osmótica. Estos canales dependientes de voltaje sirven, por ejemplo, para hacer que el sodio ingrese del extracelular, donde tiene mayor concentración, al intracelular, donde hay menos concentración. Y las bombas de canales, que a la cabeza tenemos la bomba sodio-potasio ATPasa, están diseñadas para restaurar, para mantener las concentraciones iónicas estables. Porque si en los potenciales de acciones hacemos que los iones vayan en contracorriente, va a crear un cierto desbalance, que es pequeño, no es muy significativo, pero ese desbalance con el tiempo se puede ir incrementando. Entonces allí actúan las bombas de canales para restablecer el equilibrio. Generalmente estas bombas de canales sodio-potasio no son muy abundantes
y lo que logran es hacer que ingresen dos iones de potasio al intracelular y salen 3 sodios al extracelular. Los canales dependientes de una sustancia están activados, como dice ahí, por moléculas transmisores. O sea, aquí ya hablamos de los neurotransmisores. Neurotransmisores como la acetilcolina, neurotransmisores como el GABA, como la adrenalina, la noradrenalina, en fin. Estos neurotransmisores van a activarse generalmente por la acción del calcio y van a salir al espacio sináptico para estimular la siguiente neurona. Y los canales de transducción que se activan por estímulos físicos como estímulos térmicos, como estímulos químicos, como estímulos de presión, en fin, que ya lo veremos más adelante cuando abordemos todos los tipos de receptores que tenemos. En la gráfica que ven ahí en esa lámina, por ejemplo, pueden ver aquí la neurona con su soma, su núcleo, sus dendritas dentro del núcleo, la sustancia de Nils, tienen este axón, tiene las terminales del axón, y aquí un poco que se pueden ver las vainas de mielina, los nódulos de Renvier, y cortamos esta pequeña parte, que es lo que está ampliado en esta parte de acá. Y pueden ver los diferentes tipos de canales. Estos canales de escape, tanto del sodio como del potasio, son los canales pasivos. En el caso del canal de sodio, hacen que del extracelular pueda ingresar el sodio al intracelular por una cuestión de gradientes. Y el canal de escape de potasio hace que vayan del intracelular al extracelular. Estos dos de acá son los canales dependientes de voltaje, necesitan energía para funcionar y para abrirse y poder hacer que los iones pasen de un lado a otro. Y esta de acá es la bomba sodio-potasio ATPasa, que como ahí ven, es para que 3 iones de sodio puedan salir hacia afuera, hacia el extracelular, y 2 iones de potasio pueden ingresar al intracelular. Entonces, si estamos hablando de iones, tenemos que saber que tenemos iones en el intracelular y el extracelular. Y la concentración de estos iones son diferentes en cada espacio. Ahí pueden ver en la lámina las concentraciones de iones del líquido extracelular y las del intracelular. Y pueden apreciar que no solamente hay electrolitos, también hay compuestos como el bicarbonato, como glucosa, como aminoácidos, en fin, porque estos también tienen cargas positivas o negativas según se trata. De los electrolitos que más nos interesa, a la cabeza sodio y potasio y también el calcio. Son los que más vamos a estudiar cuando hablemos de potenciales de acción, no solo de la célula nerviosa, sino también de la célula muscular y de la célula cardíaca. Las células nerviosas, como aquí dice, vamos a leer este enunciado, y musculares generan impulsos electroquímicos. Y estos impulsos se utilizan para transmitir señales a través de las membranas de los nervios y los músculos. Aquí tenemos una lámina que nos grafica muy bien la distribución iónica. Como bien dice en este punto, la distribución iónica va a ser alta, o sea, mayor concentración del sodio y el cloro fuera de la célula, ¿ya? En el extracelular. Y va a ser alta en potasio y proteínas negativas en el intracelular. Y aquí vemos los potenciales de difusión, pueden ver las flechas rojas y las flechas oscuras. Esta parte amarilla es el intracelular. Entonces, en el intracelular tendremos más potasio. Estas flechas rojas explican la difusión pasiva y la flecha en negro la difusión activa. Y lo mismo para el sodio. Tenemos que hablar entonces, si hablamos de potenciales de acción, ¿qué pasa antes del potencial de acción
¿Y qué pasa durante el potencial de acción? Entonces, antes de que se desarrolle el potencial de acción, tenemos el potencial de reposo. ¿Qué es? El potencial de membrana en reposo, como dice allí, es sinónimo del potencial de estado en equilibrio y se crea mediante difusión pasiva de iones a través de una membrana selectivamente permeable. Entonces, nuestros iones están dispuestos en tal forma que me crea un potencial de reposo que para las células nerviosas es generalmente de menos 90, siempre está en negativo. Y cuando hablamos de los potenciales tenemos que hablar tanto de la ecuación de Nernst como la ecuación de Goldman. La ecuación de Nernst me sirve para encontrar la diferencia de potencial eléctrico, pero solo de un ion. Por ejemplo, puedo yo encontrar la diferencia de potencial eléctrico para el potasio, por separado para el sodio, por separado para el cloro o el calcio. Esta fórmula, como la pueden ver, apreciar aquí, está hecha para establecer la relación entre un ion tanto en el intracelular, como dice acá, y en el extracelular. Y la Z es la carga del ion, ¿no? Entonces menos 1, menos 2, según la carga positiva o negativa que tenga el ion. Entonces recordar que la ecuación de Nernst me sirve para hallar la diferencia de potencial eléctrico, pero solo de un ion. Y acá, algunos enunciados importantes que tienen que ver la ecuación de Nernst, está mucho más ampliado en el Guyton, lo pueden revisar. Permite calcular el potencial de equilibrio de un ion específico, como les acabo de mencionar. La magnitud del potencial de Nernst viene determinada por el cociente, o sea, la diferencial entre las concentraciones del ion específico en ambos lados de la membrana, tanto en el extracelular como el intracelular. Cuando mayor es la diferencia, mayor es el cociente, mayor es la tendencia del ion a difundir en una dirección. Si recordamos, en esta lámina, miren la diferencia, el cociente del sodio. Mientras en el extracelular tiene 142, en el intracelular apenas tiene 10 miliequivalentes por litro. En el caso del potasio es al revés. En el extracelular tiene 4 y en el intracelular 140 miliequivalentes por litro. Sin embargo, ambos tienen una gran diferencia de potencial. Por lo tanto, como bien dice aquí, cuanto mayor es el cociente, mayor es la tendencia a difundir en una dirección. Y en el caso de estos electrolitos que estamos hablando es gracias a los canales pasivos de sodio y potasio. Entonces aquí tienen la fórmula de la ecuación de Nernst nuevamente. Y aquí algunos valores de algunos iones cuando se les aplica el potencial de Nernst. Pueden ver, por ejemplo, acá el ion sodio, al hacer la ecuación, tiene un potencial de Nernst de más 61, el potasio de menos 94, el cloro de menos 68. Y esto obviamente es cuando la célula está en reposo. Todas estas mediciones es con la célula en reposo. Pero nosotros en la célula no tenemos ninguna célula que tenga solo un ion, ¿no? Tienen varios iones. Por lo tanto, para esto ya es necesario otro tipo de fórmulas como la ecuación de Goldman. Ya que estamos hablando de potencial en el reposo, recordad que este es el valor típico del potencial en reposo de la neurona, menos 90. Y este potencial de menos 90 me mantiene la excitabilidad celular. ¿Qué quiere decir? Que mi célula está a la espera de cualquier estímulo, está lista para desarrollar el potencial de acción. Esa es la excitabilidad celular de la neurona. Y aquí en la gráfica inferior podemos apreciar otra vez la bomba sodio-potasio ATPasa y ven que salen 3 sodios e ingresan 2 potasios al intracelular.
gastando energía del ATP que se convierte en ADP. Y aquí hay estos canales de fuga o canales pasivos, en este caso del potasio, que simplemente permitan que difundan los iones por la ley de la osmolaridad, simplemente por su gradiente. Y aquí los valores, tanto del sodio y de potasio en el interior y el exterior. ¿Y por qué los pongo solo a ellos? Porque estos iones son muy relevantes para toda la práctica médica. ¿Ya? Estos valores de los iones en el exterior y en el interior se mantienen constantes con un individuo sano, y los que más nos interesan son los valores del exterior, porque son los valores que vamos a tener cuando saquemos una muestra de agas. Una muestra de gases y electrolitos me va a dar la cantidad de sodio en el exterior celular o en sangre y del potasio en el exterior o en la sangre de 4, ¿no? Y con estos valores voy a poder saber si mi paciente está hemodinámicamente estable o si requiere algún tipo de tratamiento para incrementar o disminuir estos iones. Y acá tenemos la ecuación de Goldman, que ya nos permite analizar varios iones a la vez. Como ahí dice, la ecuación de Goldman integra la permeabilidad de varios iones, para explicar el potencial de membrana. Pero esto depende de 3 factores. La polaridad de la carga eléctrica de cada uno, o sea, si es positivo o negativo, la permeabilidad de cada uno de estos iones y las concentraciones respectivas. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de la bomba sodio-potasio ATPase. Como les había dicho, esta bomba no está en muchas cantidades en las células y sirve para restaurar el equilibrio, que no ha logrado ser restaurado por los canales pasivos y los canales activos dependientes de energía. Ciertamente no hay en mucha cantidad porque las diferencias creadas en las células después de los potenciales de acción y de la acción de las otras bombas no es tanta y no causa tanta alteración. Entonces, por eso es que el número de las bombas de sodio-potasio ATPase no es tan grande en relación a las otras bombas. Y volver a recordar que de todas maneras esta bomba sodio-potasio necesita energía del ATP y que en su función hace que salgan del interior al exterior 3 moléculas de sodio e ingresen 2 moléculas de potasio. Ese es el ejemplo clínico. Los inhibidores de la bomba sodio-potasio, dados por la guabaína o el digital, que lo que van a hacer es lograr mantener una cierta diferencial para producir una contracción más intensa en el músculo cardíaco, alterando un poco el potencial en reposo, ya que no lo voy a equilibrar, pero tampoco lo voy a desequilibrar tanto, ¿no? Por lo que ya les he explicado. Entonces acá está el potencial de acción del que tanto estamos hablando. Y vamos a leer la definición. Es una despolarización rápida que tiene lugar en una célula excitable, neuronas o células musculares, y que es iniciado por un efecto eléctrico o por una estimulación química, ocasionando un cambio rápido y transitorio del potencial de membrana. Entonces aquí tenemos la gráfica del potencial de acción, tenemos el valor de la membrana en reposo, que ya habíamos dicho que era menos 90, recibe un estímulo, y ahí más adelante vamos a aclararlo más. El estímulo tiene que ser el suficiente para lograr la despolarización. Si el estímulo no es suficiente, apenas va a subir y va a volver a bajar y no va a dar
lugar al potencial de acción. Entonces, como el estímulo vamos a suponer que es suficiente, se produce la despolarización con un gran ingreso de iones sodio al interior de la célula. ¿Gracias a qué? Gracias a la gran apertura de una cantidad bastante alta de las bombas activas de sodio, que son dependientes del voltaje. Los nervios grandes van a llegar a este más 35, se sobreexcita. Los nervios más pequeñitos generalmente solo se acercan a la línea cero. En ambos casos, luego de alcanzar la cúspide, se cierran rápidamente los canales de sodio y comienza la repolarización. ¿Y qué pasa en la repolarización? El potasio sale del interior al exterior también gracias a los canales activos dependientes de voltaje. En las neuronas generalmente esta repolarización vuelve al nivel de reposo. En los potenciales de acción del músculo, cuando lo veamos, creo que en la siguiente clase vamos a hablar del potencial de acción muscular, puede ir muy por debajo del potencial de reposo. En cualquiera de los dos casos, si va muy por debajo, va a volver a regresar a su normalidad y esperar a un nuevo estímulo para volver a realizar otro potencial de acción. Entonces volvemos a repetir, tenemos en menos 90 el potencial de reposo, tenemos el estímulo, se despolariza la membrana por el ingreso de sodio, gracias a la apertura de los canales activos de sodio, llega a su cúspide y comienza la repolarización, dada por el cierre de canales de sodio y por la apertura de los canales de potasio también activos, que van a hacer que el potasio salga, salga fuera de la célula. Allí en ese caso no solamente actúan los activos, sino también los pasivos. Y ahora vamos a hablar de lo que ya les había mencionado un poquito, que es el potencial umbral. El potencial umbral es aquel tras el cual se logra iniciar un potencial de acción por un aumento de conductancias de iones, ¿no? Necesitamos llegar a este potencial de umbral para poder desarrollar el potencial de acción. Si el estímulo no es suficiente para llegar a este umbral, no se va a generar el potencial de acción. Entonces acá vemos una gráfica interesante sobre los canales. Estos son los canales activos, que pueden ver que tienen dos tipos de compuertas que se activan o se inactivan. Cuando se necesita, en el momento de la despolarización, vamos a tener una apertura de la compuerta, permitiendo que este filtro, que es un filtro selectivo, que solamente va a dejar que ingresen los iones sodio, se aperture, haciendo que la célula se despolarice y llegue a este más 35 que ya lo hemos visto en la gráfica anterior. Llegado al más 35, inmediatamente se cierra la compuerta nuevamente, esta inicialmente, y ya no deja ingresar más iones sodio y comienza la repolarización, ¿no? Estos son los canales lentos que actúan en forma diferente, un simple tema de gradiente. Entonces, si ya hablamos del potencial de acción, vamos a separarlos en algunos conceptos de la despolarización y otros conceptos de la repolarización. Entonces, volviendo a repetir, la despolarización comienza por una entrada masiva de sodio a través de canales rápidos, gracias a que la membrana se hace súbitamente permeable a estos iones, ¿no? Y vuelvo a repetirles, las fibras nerviosas grandes van a hacer que el potencial de membrana se sobreexcite y llegue a este más 35. En cambio, aquellas que son
más pequeñas posiblemente lleguen solamente al potencial C. Y en la repolarización, caracterizada básicamente por una salida de potasio hacia el exterior celular, gracias a estas bombas activas, y esta es la repolarización, y después de que la membrana se haya hecho muy permeable a los iones sodio, los canales se comienzan a cerrar para dar pase a la repolarización. Entonces se cierran los canales de sodio y se abren los canales de potasio más allá de lo normal. Y se restablece el potencial de acción nivel reposo. A esto se le denomina repolarización. ¿Y qué es la hiperpolarización? Que ya les había mencionado un poquito antes. Como ven en esta gráfica, esto es la hiperpolarización, que es muy diferente. Y es muy relevante para lo que vamos a ver a continuación. ¿Pero por qué se produce? Por un exceso de salida del potasio, que va a generar un potencial obviamente más negativo. Si acá estábamos en 70, probablemente acá estamos en menos 60, perdón, menos 75 o menos 80. Este descenso mayor va a contribuir a lo que es la refractariedad. En las siguientes láminas vamos a ver qué es el periodo refractario absoluto y cuál es el periodo refractario relativo. Sin embargo, si yo acá, en este estado en reposo, necesitaba esta cantidad de impulso para producir el potencial de acción, estando a este nivel, el impulso que yo voy a necesitar para llegar al umbral va a ser mayor. Y hablamos entonces de los periodos refractarios. Pregunta, ¿quieren descansar 10 minutos para estirar un poco las piernas y continuar? Delegado, pregúntele por favor a sus compañeros, ¿descansamos 10 minutos o continuamos? No sé qué significarán las flechitas para arriba. ¿Que continuamos? Las manitos, los deditos arriba. A ver, voy a leer, no he escrito nada. Ah, descanso, ya, muy bien. Descanso 10 minutos. Ya, 10 minutos, relájense, regresamos. 10 minutos exactos, por favor. 15, 15, 15, 15 y 30 estamos otra vez por aquí.
A ver, alumnos, ya vayan ingresando, por favor, o vayan acercándose a sus dispositivos. En breve vamos a comenzar, o vamos a continuar. Bien, entonces, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos aquí, en los periodos refractarios. Tenemos dos, el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. ¿Se me escucha? Sí, doctora, se escucha. Gracias. Bien, entonces, en el periodo refractario absoluto no va a interesar cuánto sea la fuerza del estímulo. No va a interesar si es muy intenso, porque no se va a lograr un potencial de acción. Ya, haga lo que se haga, no van a generar un potencial de acción. Y como está ahí en la figura, pueden ver, es este espacio. Todo lo que tiene que ver con la despolarización y parte de la repolarización. Este último pedacito que ven acá, a este nivel, sí podría generarse un impulso si el estímulo es muy intenso. Ya. Entonces vamos a leer lo que dice la diapositiva. El periodo refractario absoluto es el periodo durante el cual no se puede generar un segundo potencial de acción, incluso con un estímulo intenso, y se denomina periodo refractario absoluto. Para las fibras nerviosas mielinizadas grandes, este es aproximadamente de 1 sobre 2.5 segundos. Por tanto, se puede calcular fácilmente que una fibra de este tipo puede transmitir un máximo de aproximadamente 2.5 impulsos por segundo. No podría tener mayor cantidad de impulsos por este periodo refractario absoluto. Y así como tenemos un periodo refractario absoluto, tenemos uno relativo. En este periodo relativo sí podríamos tener un potencial de acción nuevo, pero para tenerlo necesitamos un estímulo mayor que logre desencadenar un nuevo potencial de acción. Y aquí viene esta hiperpolarización que habíamos visto, ¿se acuerdan? Que yo les dije que como iba más abajo de esta membrana, de esta línea que es la línea base, que es la línea de reposo, obviamente si en esta línea de reposo, acá, yo necesito un estímulo para el potencial de acción, si yo estoy acá más abajo, mi necesidad de estímulo es mayor para poder generar un nuevo potencial de acción. Entonces, si yo tengo potenciales pequeños y no logro, esto va a seguir en esta curva, va a llegar al reposo y se va a quedar en el reposo esperando un impulso que le pueda hacer un nuevo potencial de acción. Pero digamos que estoy en este nivel y tengo un impulso bastante fuerte. Entonces yo ya no voy a llegar al reposo. En este nivel inmediatamente se produce la despolarización y se genera otro potencial de acción. Esta gráfica me sirve también para mostrarles cómo impulsos pequeños no generan un potencial de acción. Solo cuando llega aquí a este nivel va a generar el potencial de acción. Si ustedes han hecho el laboratorio de TENS, esta semana ha sido muy irregular, han habido días que no ha habido clases, otros que han habido clases por video, en fin. De pronto algunos no han hecho el experimento con el estimulador TENS que tenemos ahí en el laboratorio. Este estimulador va subiendo de 1 hasta 10. Y generalmente el estímulo cuando es 4 recién se logra ver el movimiento de contracción en los dedos. ¿Ya? Y acá tenemos, porque nosotros con ese TENS hacemos
un estímulo tras otro, sigue constantemente, no es que le mandamos un estímulo y hay que dar, no, va dando así cada cierto tiempo el número de impulsos, pero la intensidad es la misma, entonces yo puedo tener aquí una intensidad 1, de pronto aquí una intensidad 2, una intensidad 3, y cuando llegue a intensidad 4 se produce el potencial de acción y el movimiento del dedo, ¿ya? Para los que ya han visto el laboratorio, saben de qué estoy hablando. Para los que no han tenido el laboratorio todavía, pidan de todas maneras, aunque sea con uno de los alumnos, ver cómo funciona este simulador. Luego tenemos que hablar de la ley del todo o nada, ¿no? Una vez que se origina el potencial de acción en cualquier punto de la membrana, esto corre rápidamente a lo largo de toda la membrana, a largo y ancho de toda la membrana, ¿no? Es como cuando uno echa un balde de agua al piso, inmediatamente se difunde, esa es la palabra, se difunde por toda la célula. Y aquí tenemos en el gráfico, por ejemplo, que el potencial de acción comienza aquí, el estímulo comienza aquí, y rápidamente va cambiando, como ven acá, se va yendo a ambos lados y a todos lados, ¿no? Rápidamente se va por toda la membrana celular, porque así es como se va difundiendo el potencial de acción, ¿ya? Entonces el proceso, como dice acá, de despolarización, viaja por toda la membrana si las condiciones son adecuadas, o no viaja si no lo son. Por ejemplo, si tengo una sección de un nervio por un traumatismo, digamos que me presionaron con algo, con un cajón, digamos, me presioné el dedo y me seccionó el nervio del dedo, entonces por mucho que yo lo estimule, no va a llegar a la punta del dedo porque el nervio está dañado, ¿no? Entonces necesita que esté en condiciones normales para que pueda difundirse el potencial de acción. Entonces, por lo tanto, para que se produzca la propagación continuada de un impulso, el cociente del potencial de acción respecto al umbral de excitación debe ser de 1 en todo momento. Este requisito de mayor de 1 se denomina factor de seguridad de la propagación. Y acá tenemos un ejemplo clínico. Si nosotros habíamos dicho que la despolarización después de un impulso se genera por una apertura de los canales de sodio y un gran ingreso de sodio al intracelular, si yo bloqueo estos canales con un anestésico local como la lidocaína, no se va a producir el potencial de acción. Gracias a este descubrimiento es que nosotros podemos hacer suturas, por ejemplo, si se han golpeado la cabeza y se les ha abierto la cabeza, podemos hacer suturas sin dolor. Las cesáreas, por ejemplo, que se utiliza la lidocaína en el espacio epidural y me bloquea todo el paquete de nervios de la médula espinal, desde el lugar de la inyección hacia la parte final, hasta el filo terminal. Gracias a esto no voy a tener sensibilidad. ¿Cuál es la sensibilidad en estos casos? Es el corte. Por favor, si apagan sus micros. El impulso en este caso es el corte con el bisturí. Entonces el cirujano va a poder hacer su incisión y la persona no va a sentir dolor porque tiene bloqueados los canales de sodio y no se produce la despolarización. Y ahora hablemos de todo lo que son neurotransmisores, porque la transmisión sináptica depende de estos neurotransmisores. Una sinapsis es el lugar en el que se transmite la respuesta eléctrica de una célula a otra. En esa sinapsis están en contacto dos células con un espacio que se llama el espacio sináptico. Tenemos una célula presináptica y una célula postsináptica. Las señales eléctricas van a viajar a través de la sinapsis cuando estas neuronas están directamente conectadas, tal como lo dice ahí la lámina. Mientras que las señales químicas, conocidas como neurotransmisores, se liberan en el espacio sináptico. Entonces acá tienen la figura.
Mientras en esta conexión solamente necesitan una conexión para que viaje el impulso nervioso, viaja sin necesidad de nada más que del potencial de acción. En esta otra necesita de lo que va a ocurrir aquí en este espacio sináptico. ¿Y qué va a ocurrir cuando esta célula se despolariza? Va a ocurrir, además de todo lo que ya hemos hablado del sodio y el potasio, va a haber una liberación de calcio. Se activan los canales de calcio, ingresa el calcio, son canales dependientes de voltaje, por lo tanto son canales activos, y hacen que estas vesículas sinápticas que contienen el neurotransmisor en su interior, vamos a imaginar que es la acetilcolina, estas vesículas que están por todo este espacio se van a acercar a la membrana del espacio sináptico y van a fusionarse con la membrana y permitir que todo el contenido de la vesícula se vierta al espacio sináptico. Al estar aquí el neurotransmisor que estamos diciendo, que en este caso va a ser la acetilcolina, se va a unir a estos receptores que están en la célula postsináptica. Aclarar que cada neurotransmisor tiene su receptor específico, como una llave y su cerradura. Ya no es que un neurotransmisor se va a poner en cualquier lugar, ¿no? Como una llave y su cerradura, diremos que aquí están los receptores para la acetilcolina. Entonces, la acetilcolina liberada en el espacio sináptico se une al receptor y genera una acción en la célula postsináptica. ¿Me va a llevar a qué? A la contracción muscular. Es la señal que ulteriormente necesita para actuar en el sarcómero, como lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, recordando que todo este proceso depende de calcio y depende del neurotransmisor para que siga la transmisión sináptica. Entonces, esta es una transmisión eléctrica y esta es una transmisión química que depende de neurotransmisor. ¿De acuerdo? Aquí, solo para recordar el tema de la mielina, recordar que no todas las células nerviosas tienen mielina. Si hacemos un corte transversal de un nervio, vamos a encontrar en microscopía electrónica que la gran mayoría de células no tienen mielina. ¿Pero qué permite la mielina? Permite mayor velocidad, con un menor gasto energético. Para eso necesitamos los nódulos de Ramberg, que están aquí. Estos son los nódulos de Ramberg, aquí están, que es el sitio donde se va a concentrar mayor cantidad de canales de sodio y potasio. ¿No? Y entonces la conducción va a ser saltatoria de nódulo en nódulo. Y por lo tanto va a incrementar su velocidad de conducción. Aquí un poquito más para hablar de la formación de mielina. Aquí ven, por ejemplo, esto es un nervio con sus paquetes de neuronas. La mayoría de estas neuronas no están mielinizadas. Este pedacito de acá está agrandado aquí en esta imagen. Y tenemos acá una célula de Schwann, que es la responsable de generar esta mielina alrededor del axón en varias capas como si fuera una cebolla, ¿no? Entonces, sigamos leyendo la diapositiva. En las fibras amielínicas, o sea que no tienen mielina, la velocidad de conducción es tan solo de 2 metros por segundo. O sea, imaginemos, no sé, que midiéramos el doble de lo que medimos, ¿no? Por lo tanto, nuestro brazo pues no tendría 50 centímetros, sino de pronto 1 metro. Entonces, para recorrer ese metro necesitaremos 0.1 segundos, lo cual es bastante lento para
los impulsos que los sentimos en menos tiempo. Y miren cuánto se puede lograr de velocidad en las fibras mielinizadas. 120 metros por segundo, que no es ni el doble ni el triple, prácticamente 60 veces más la velocidad de conducción si la comparamos con una neurona sin mielina. Y luego está la regla del 6. Si quiero yo saber cuál es la velocidad de un nervio, de una fibra nerviosa, debo saber que si mi fibra nerviosa mide 10 micrómetros, la velocidad es de 60 metros por segundo. Y con eso, con una simple regla de 3 simples, sabiendo el diámetro del nervio que quiero evaluar, hago mi regla de 3 simples y hallo el valor que en este caso para uno de 15 micrómetros será de 90 metros por segundo. ¿Ya? Esta fórmula es importante para evaluar aquellos casos patológicos que tienen consigo alteración en la velocidad del impulso nervioso. ¿Que cuáles son? Todas las enfermedades neuromusculares, miastenia gravis, ELA, ¿qué otra más se me ocurre? La distrofia muscular de Duchenne, en fin. Todas estas cosas, o simplemente un traumatismo de un miembro, una lesión del plexo braquial. Entonces, si yo quiero evaluarlo a través de una electromiografía, tengo que saber cuál es la velocidad normal de ese nervio que quiero evaluar, ¿no? Y con esta regla de 6 puedo saber también cuál es, si es que sé cuál es el diámetro de la fibra que voy a evaluar. Y hablando de neurotransmisores, que son, como bien dice acá, mensajeros químicos, hay varios, ¿no? Hay aquellos que van a excitar la producción de algo, o la liberación de algo, o la contracción. Hay otros que van a inhibir igualmente la producción o la liberación de algo, o alguna actividad, y hay otros que modulan. ¿Y qué es modular la actividad neuronal? Es ese mismo neurotransmisor, según las circunstancias, va a decidir si excita o inhibe algún receptor específico. Recordar que estos neurotransmisores se liberan al terminal sináptico y se unen a receptores específicos de una neurona vecina para transmitir una señal, ¿no? Recordar también que una vez que ya han tenido su acción de unirse al receptor, de hacer la actividad, de transmitir el impulso a la siguiente célula, estos receptores tienen 3 caminos. Se van hacia el líquido cefalorraquídeo, siguen circulando, son destruidos o son vueltamente recapturados por una neurona que lo liberó en el mismo espacio sináptico. Y a esto se llama recaptación. Doctora, ¿podría repetir, por favor? Todo lo de los neurotransmisores, ¿sí? Esa parte que luego de unirse al receptor y se unían a la célula. Ya, a ver, todo lo que estamos hablando de los neurotransmisores. Recordar que son mensajeros químicos, que pueden excitar, que pueden inhibir o pueden modular la actividad neuronal. Cuando yo hablo de modular la actividad neuronal, quiere decir que un solo neurotransmisor puede excitar o inhibir según la necesidad de ese momento. Por eso se llama modulador, modulan la actividad. Todos ellos se liberan en el terminal sináptico, que es donde actúan, uniéndose a su receptor específico, a la neurona vecina para transmitir una señal. Y recordar que una vez que ya han hecho su función de unirse al receptor, y ya se hizo el impulso, ya se hizo la actividad, este neurotransmisor tiene 3 caminos. Uno es irse hacia la circulación del líquido cefalorraquídeo. 2 es destruirse ahí en el espacio presináptico. Y 3
es volver a ser recapturado, como dice acá, por la neurona que lo liberó. Y a eso se llama recaptación. Muchos de los fármacos en psiquiatría actúan inhibiendo la recaptación de estos transmisores. Y aquí tenemos algunos: adrenalina, muy conocida, serotonina, dopamina, glutamato, ácido gamma-aminobutírico GABA, la acetilcolina, que ya hemos hablado, noradrenalina y la histamina. Y acá esta gráfica, bueno, pero igual en las otras gráficas vamos a ver tal, así como lo detallan. Acá, por ejemplo, vamos a coger esta noradrenalina, es la hormona del estrés, como dice allí, solamente se libera cuando estamos muy estresados. Ustedes que ahora están siendo evaluados casi todos los días, deben haber liberado grandes cantidades de noradrenalina. Vamos a ver otra. La dopamina, por ejemplo, relacionado a la sensación del placer y bienestar, está muy relacionado a lo que es las adicciones no solamente a drogas, ahora tenemos adicciones también a los juegos por internet, tenemos adicciones a las compras, en fin, una serie de adicciones. El ácido gamma-aminobutírico, que es principal inhibidor de la excitación neuronal, está muy asociado a enfermedades esquizofrénicas, y en fin. Y creo que lo tengo en una lámina después. Vamos a ver. Entonces, recapitulando todo lo que hemos hablado, la sinapsis química, tenemos que la despolarización alcanza el botón sináptico, donde provoca la apertura de los canales de calcio. Estos canales de calcio dan lugar a liberación del neurotransmisor, que están almacenados en las vesículas presinápticas, y los liberan a la hendidura sináptica. El transmisor se difunde y se une a los receptores específicos, generando así alguna actividad de excitación o inhibición de las siguientes células. Y la acción que tenga que ocurrir, que podría ser una contracción, que podría ser una liberación de alguna hormona, etc. Esta unión del neurotransmisor, como dice bien acá, produce estos cambios en el potencial de la membrana postsináptica, o sea, de la célula siguiente. Y ahí está el gráfico de lo que hemos hablado. Se aperturan los canales de calcio, ingresa el calcio, hace que esta vesícula sináptica se acerque a la membrana y se funda y libere el neurotransmisor, el cual se une a su receptor específico. Hay dos tipos de receptores que ya después lo vamos a ver, los sinotrópicos y los metabotrópicos, pero se une a su receptor específico, produciendo una acción en esta neurona postsináptica. Esto es cómo actúa la transmisión química. Y esto de acá es cómo actúa la transmisión eléctrica, que no necesita de neurotransmisores, solamente del impulso nervioso que es transmitido de una célula a otra. Y acá están los dos tipos de receptores, los inotrópicos y los metabotrópicos. Características importantes: mientras el inotrópico es un receptor rápido, el metabotrópico es de acción lenta. Sin embargo, así como es rápido, también su acción no dura mucho, la de acción lenta es más duradera. Y vamos a leerlo. Los receptores inotrópicos se caracterizan por la presencia de un canal iónico en cada macromolécula receptor. Este neurotransmisor se une a su receptor específico en la hendidura sináptica, provocando una apertura de canal. Son también denominados receptores rápidos. Y en el caso de los receptores metabotrópicos, estos son capaces de generar múltiples efectos. Su función se inicia con la unión de un neurotransmisor a su receptor, pero
Esto provoca la activación de la proteína G. Y actúa sobre los canales del sistema de segundo mensajero. Esta proteína G puede tener un efecto estimulador o inhibidor. O sea, ¿qué tipo de receptores? ¿Se acuerdan? Es este. Receptores que modulan, que se unen a esos que modulan la acción, si va a ser de excitación o de inhibición. ¿Ya? Estos receptores son de acción lenta. Pero este segundo mensajero necesita estos tres sistemas para poder actuar. El sistema AMP cíclico de fosforilación de la proteína, el sistema fosfoinositol que libera el calcio y el sistema de ácido araquidónico que produce sus metabolitos. Y aquí está el cuadro que les decía sobre los neurotransmisores clásicos. Y están junto con su acción en la acción a la que van dirigidos, ¿no? En el caso de la acetilcolina, es excitadora en el músculo esquelético, sin embargo, es inhibidora en el músculo cardíaco. En el esquelético tenemos los receptores nicotínicos y en el cardíaco los receptores muscarínicos. El glutamato, excitador principal del cerebro, para la plasticidad neuronal, para la memoria, la comprensión. El GABA, como ya habíamos dicho, el ácido gamma aminobutírico es el principal inhibidor del sistema nervioso central, responsable de la mayoría de las patologías psiquiátricas. La glicina es un inhibidor importante, pero este es del tronco encefálico y de la médula espinal. La dopamina involucrada con el placer, la motivación y el control motor. La serotonina, que regula el estado anímico, sueño, apetito y se asocia a la estabilidad emocional. Esta se puede alterar mucho durante el estrés. Y hay una gran variedad de medicamentos que inhiben la recaptación de la serotonina y que tienen mucho que ver con el tratamiento de la depresión. La epinefrina, que actúa en la respuesta de huida, la norepinefrina, que es la respuesta al estrés, miren que son diferentes. La respuesta de huida es ante un peligro inminente, ¿no? Escucho una gran explosión, siento un olor raro y salgo corriendo despavorido, alcanzando velocidades impensables, ¿no? Saltando grandes altitudes que a lo mejor en forma normal y tranquila no me atrevería a hacerlo. O rompiendo alguna cosa o levantando algún peso más allá de lo que normalmente puedo hacer. Esa es la epinefrina. Mientras la norepinefrina es la respuesta al estrés constante, a la angustia. Pero también regula el sueño, la tensión y la presión arterial. Las endorfinas, que son los analgésicos naturales, que ya vamos a ver en alguna de las clases, pero tienen mucho que ver para que nosotros estemos tranquilos sin sentir dolores al menor golpe, por ejemplo, hay golpes que nos hacemos, ¿no? Después decimos, ahí nos encontramos un hematoma y decimos, ¿y esto cuándo me hice? Ni se acuerdan, porque las endorfinas hicieron que no sintieran el dolor. Obviamente, si el dolor es muy intenso, pues no son suficientes para calmar el dolor. La histamina, que es una respuesta alérgica, pero también regula el sueño, y la vigilia. Y esta es la relevancia clínica. Por ejemplo, aquí claramente pueden ver que una disminución de dopamina me da un tipo de enfermedad que es el Parkinson, sin embargo, un aumento me puede dar la esquizofrenia. Entonces, como seres humanos, siempre necesitamos un equilibrio en todos los niveles de las composiciones del cuerpo humano. La serotonina y la noradrenalina alteradas me pueden llevar a la depresión, el ácido gamma aminobutírico disminuido a la epilepsia y la acetilcolina disminuida a la miastenia grave, ¿no?
Esta, por ejemplo, es una miastenia grave. ¿Ven cómo se va cayendo el párpado, cómo la persona ya no puede abrir los ojos? Este de acá me parece más bien un Parkinson y esto es una esquizofrenia, obviamente. Aquí hay otros ejemplos de esclerosis múltiple, dada por una desmielinización. Acá en esta imagen puede ver claramente cómo a este nivel ya no hay mielina. Y ese corte hace que empiece a disminuirse todas las funciones desde este nivel hacia abajo. Aquí pueden ver también estas zonas de desmielinización. Y aquí probablemente un paciente que ya requiere un ventilador mecánico. Acá no se ve bien, pero acá tiene una traqueostomía, o sea, una incisión en la tráquea, conectado a estos equipos para ventilación mecánica, porque el paciente tiene un problema probablemente de desmielinización tan grave que ya no puede accionar sus músculos respiratorios y depende de una mano. Y es tan grave que le está afectando a todo el cuerpo. Probablemente tenga una enfermedad muscular de Duchenne o algo similar que afecte a todos los músculos del cuerpo. Bien, doctores, eso es todo. Recordar que sin potencial de acción no se producirían todos estos mecanismos que hemos estudiado y que son tan relevantes para nuestra vida diaria y para la acción de muchas actividades necesarias en nuestro organismo. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Sí, doctora, ¿podría explicar el periodo refractario absoluto y relativo de nuevo? A mí personalmente no me quedó claro. Ya, vamos a ver otra vez. Ya, vamos a entonces volver a transmitir. Compartir nuevamente. ¿Ven mi pantalla? ¿Están viendo o no? No, pero no sé. Ahorita lo estoy haciendo. ¿Y ahora sí la ven? Sí la ven, ¿no? Allá, muy bien. A ver, periodo refractario absoluto. Es aquel periodo en el cual es imposible generar un potencial de acción nuevo. En la gráfica ustedes ven allí un potencial de acción. Mientras ese potencial de acción se está llevando a cabo, yo no puedo generar otro potencial de acción. Si ustedes pueden observar, va desde aquí, desde que comenzó el potencial de acción, ya no podría generar otro que me diera esto, por ejemplo. ¿No? Una figura así no la podría hacer. Y va casi hasta regresar al nivel de base. Porque en este último triangulito que pueden ver, no sé si ahí lo ven mejor, en este último triangulito, sí podrían generar un potencial de acción nuevo. Ese es el periodo refractario absoluto. Significa que si yo acá tenía mi potencial de acción y quiero hacer un estímulo, estoy haciendo un estímulo ahí en ese momento, cuando estoy en este proceso, no voy a generar esto, otro, no voy a generar. Sigo acá, tampoco puedo generar, tampoco, acá ya puedo generar uno. Y me vuelvo a elevar y hago un nuevo potencial de acción. Lo mismo acá, en toda esta parte ya puedo generar otro potencial de acción. Ese es el periodo refractario absoluto. Haga lo que haga, no puedo generar un nuevo potencial de acción. Y esto es una protección para la célula, que se dañaría si yo lograría hacer un potencial sobre otro. Para eso sirve el periodo refractario absoluto, para evitar eso. Y acá está el relativo, el absoluto y el relativo.
en el relativo, como ustedes pueden ver, desde ya esta fase de acá, yo puedo estimular nuevamente y generar un potencial de acción. Pero como les decía, si mi estímulo está a este nivel, está en el nivel del umbral, no, ahí todavía no puedo, perdón. A partir de aquí se puede. Si aquí estoy, en este nivel, puedo yo generar desde este nivel un nuevo potencial, que iría aquí, en esta forma. Que necesitaría un estímulo normal, sencillo. Hasta aquí, que es la línea base, la línea de reposo, yo puedo con un estímulo común llegar a mi umbral y generar un potencial de acción. Ojo que tengo que llegar al umbral, este es el umbral, y esa es la línea en reposo. Sin embargo, como mi célula se ha hiperpolarizado, ha ido más acá, en toda esta parte también puedo generar un nuevo potencial de acción. Y no estoy en el nivel base. Todo este de acá es el nivel base. Aquí este periodo que va en verde es el periodo relativo. En este periodo, como les vuelvo a repetir, yo puedo generar, digamos que estoy acá, un nuevo potencial de acción. Digamos que estoy acá, un nuevo potencial de acción. Si ya lo genero acá, ya estoy en mi línea base. Eso ya no es periodo refractario, ya no es nada. Es mi línea base, mi célula en reposo, que ante un estímulo se va a desarrollar una despolarización. ¿Por qué este periodo refractario se llama relativo? Porque sobre todo en esta parte de acá, yo voy a necesitar un impulso más grande, un impulso mayor para poder llegar al umbral. Mientras que aquí en mi línea de reposo yo necesito este espacio para llegar al umbral, desde acá que está más abajo, lo que yo necesito para llegar a este umbral es mayor. Por eso se llama periodo refractario relativo, porque el impulso que necesito para llevar a cabo un potencial de acción es mayor. Porque vuelvo a repetir, para desarrollar un potencial de acción necesito llegar a este umbral. Si no llego a este umbral, no hay potencial de acción. ¿Les quedó un poquito más claro? Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, doctores. Entonces, nos vemos para la próxima clase. Esperemos que ahora sí sea presencial. Y esta presentación se las voy a pasar al delegado, ¿ya? Para que lo pueda compartir con todos. Una pregunta, ¿el delegado es delegado de todo el curso, grupo 1 y 2? ¿Está por ahí el delegado? Sí, doctora. Sí. ¿Usted es el delegado de todo el curso o solamente es delegado de este grupo? En realidad yo soy delegado de Anato y mesa de ese grupo, pero en práctica. Mi compañera Sofía es la delegada de todo el curso de fisiología. Ya, entonces, por favor, por el WhatsApp me pasa el número de la delegada, como es de todo el curso, para compartirle este PPT y lo pueda dar a todos los alumnos ya del curso, grupo 1 y grupo 2. Ya, listo, doctora. Bien, buenas tardes, que tengan bonito día.